Miguel Vega, qué gusto saludarte. Mi querido Luis, es un placer nuevamente volver a encontrarnos. Hace ya bastante tiempo que no teníamos la oportunidad de conversar. Sí, eso me encanta y por eso pedí que fuera yo quien te hiciera la entrevista, porque tú y yo nos conocemos desde los años noventas, cuando coincidimos en la Universidad Autónoma de Querétaro. Eres abogado. Soy abogado, soy de la generación 92, 97, probablemente una generación abajo de la Exactamente. tuya, ¿no? Sí, y además una generación la tuya y también quiero presumir la mía, muy exitosa, Muy muy exitosa, diferente de las nuevas generaciones, tal vez porque Querétaro era más pequeño. sin duda. Y también finalmente era un ambiente en el que todos nos conocíamos, en el que nos saludábamos, en el que también, aunque íbamos una generación abajo, veíamos en ustedes un ejemplo, porque se empezaban a despertar esas conciencias, se empezaban a gestar esos nuevos liderazgos y nosotros veíamos en ustedes y en el grupo hoy de tus compañeros que están en distintos encargos, pues finalmente el deseo de poder emprender un nuevo camino, un sueño, una esperanza. Oye, a ver, cuéntame, de tu generación hay mucho magistrado, si no estoy Pues todos equivocado. están en el poder ju Sí, 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 les gustó más el poder judicial, ¿no? todos están en el poder judicial. Desde luego, hoy uno de mis mejores amigos tiene la oportunidad de ser el magistrado presidente Claro, del Tribunal Superior de Justicia, mi estimado Braulio, claro. pero también han transitado todos, José Antonio Ortega, Greco Rosas, Raúl APS, Manríquez. Raúl Manríquez, que Sí, también fue mi sí, sí, compañero, claro. pues hoy están todos enfocados precisamente en el poder judicial. Oye, este Querétaro en el que hoy vivimos es un Querétaro, sí, moderno, más grande, pero eso agudiza mucho la competencia. Y hablamos en el tema que hoy en el que tú te desarrollas, una gran competencia. ¿Cuál dirías tú que ha sido tu filosofía de vida para convertirte tú y tu empresa Supraterra en una empresa líder y en un liderazgo tuyo frente a tanta competencia, Miguel? Mira, comentábamos hace un momento, finalmente la vida te va poniendo en el camino debido. Generalmente sí es debido, ¿no? Sí, Te sí, va poniendo te va poniendo retos, te va poniendo señales, sí. y finalmente, de manera intuitiva o no, pues tú vas cayendo precisamente en donde te va poniendo el universo y el destino. A mí me llevó al ámbito inmobiliario, del cual, estimado Luis, no me arrepiento nunca. No, pero además eres líder. Y te vuelve multifacético, yo siempre les digo, te vuelve todólogo. Es decir, te vuelve ingeniero, te vuelve arquitecto, te vuelve urbanista, te vuelve también lo que mi profesión así me ha dado, universitario, orgullosamente de la Universidad Autónoma de Querétaro, me vuelve también abogado, te vuelve multifacético y también con esto que bien dices, con una gran responsabilidad, porque sí es distinto el Querétaro, es distinto el país y es distinto el mundo en los últimos 20 años. ¿Cuál sería tu filosofía, Miguel? Mi filosofía de vida, si siempre lo pongo a prueba, siempre lo voy redimensionando, es a todo como sí, A todo como sea. a todo como sí. Es una filosofía que yo trato de compartir en mi familia, en mi ámbito profesional, porque tenemos la obligación, tenemos el deber y tenemos la esperanza de ver a cómo sí, de una manera responsable, de una manera sólida, porque es muy fácil decir que no a todo, o no intentarlo, o quedarte en el intento de ver si lo puedo lograr. Esta filosofía de vida que me ha servido mucho es siempre a todo como sí. Oye, y acabas de mencionar una palabra clave que me parece, identifica mucho tu trabajo, que es la responsabilidad. Tienes una gran responsabilidad porque, al final de cuentas, tú estás ayudando a crecer a esta ciudad desde hace 20 años. Es una gran responsabilidad, estimado Luis, porque también tenemos que tener mucho cuidado en cómo planeamos las ciudades. Sí. En la forma en que planeamos, nosotros ponemos un gran incentivo de qué pasa con las personas. Por supuesto que en la manera de proyectar se influye en la vida de las personas y esto pues no lo podemos dejar a un lado, ¿no? Cómo proyectamos, cómo vivimos, cómo hacemos ciudades responsables, cómo hacemos ciudades seguras, cómo hacemos ciudades resilientes, cómo se empieza a proyectar y a planear con perspectiva de género. Todo eso son insumos que son obligatorios versus el compromiso que tenemos para hoy, para mañana y también para futuro. ¿Por qué dirías que Supraterra es una empresa líder en Querétaro? ¿Cuál ha sido el puerto, la guía que has llevado tú para llevar a esta empresa a este nivel? Siempre decimos en términos de urbanismo y de las desarrolladoras que no todo es dinero.
A mí siempre me han dicho: "Oye, Miguel", y eso lo transmitimos al equipo de trabajo, "¿qué prefieres, hacer ciudad o hacer dinero?". Desde luego que preferimos hacer ciudad y siempre les digo, hacer ciudad desemboca en hacer dinero, pero no como la premisa fundamental, hacer dinero te lleva a hacer ciudad y hacer ciudad es que pongas como eje fundamental al ser humano, no el eje fundamental en una perspectiva financiera. El hacer ciudad es un compromiso en donde todo gira en torno al ser humano, hacerlo incluyente, hacerlo seguro, hacerlo caminable, hacer que todas estas tendencias precisamente tomen como eje fundamental al ser humano. ¿Tienes algún libro favorito? Que yo no te voy a decir que te haya marcado la vida, porque creo que ningún libro te marca el vida, pero sí te orienta y lo tienes constantemente en la cabeza y a veces en la cabecera de tu recámara, ¿no? Tengo muchos, Ajá. como tú dices, no hay uno que finalmente te cambie y te radicalice o te objetivice, pero tengo 2 perspectivas. Desde el 98 doy clases en la preparatoria de la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿Qué clase das? Y desde el 98 llevo dando, este es súper interesante porque me apasiona, llevo dando clases de Historia 2 que abarca de la época de Iturbide a Lázaro Cárdenas, es decir, del 21 al 38, y después en quinto semestre doy Derecho Positivo Mexicano. ¿Qué es la historia de la ley? Es la historia de las leyes y muchos me dicen: "Oye, Miguel, ¿por qué no das clases en licenciatura?". Y siempre les digo, creo que una edad fundamental de nuestros jóvenes se da en la época de la preparatoria. Es la época donde creo que podemos aportar más al moldeo de las nuevas generaciones. Y no porque no se moldeen en la licenciatura, pero creo que ya están las mentalidades un poco más pervertidas. No para mal, pero desde luego que ese moldeo en jóvenes que tienen de 15 a 17 años se vuelven una contribución fundamental. Y de ahí mi gran pasión por la historia. ¿Y el libro? A ver, hay muchos libros que me gustan de historia. Me gusta todo lo que tiene que ver con el imperio, todo lo que tiene que ver con el imperio. El primero, el Sí, primer imperio, hay del primer imperio, el caso de Iturbide, pero también me gusta Maximiliano, Fernando del Paso, un clásico. me gusta muchísimo. También me gusta Daniel Cosío Villegas, me gusta mucho. Más moderno, más para acá, y Maestro de Krause, por Ver, ejemplo. Maestro de Krause. Me gusta en términos de novela, me gusta Jorge Volpi. También creo que me gusta mucho releerlo. Y en general, todo lo que tiene que ver con historia de México, historia contemporánea, me gusta mucho. A ver. Me gusta el progreso incluyente, de Fuentes, Sí, cómo no. también me apasiona. Y si me voy al otro lado, en temas, porque soy un urbanista frustrado, y dentro de este urbanista frustrado, puedo decir que ese sí marcó mi vida. Hay un ensayo, que después se volvió en un mensaje para los que nos apasiona todo el tema de la arquitectura, que se llama La Gran Escala de Jan Gehl. La Gran Escala, que este es un urbanista que trabaja precisamente en cómo se dimensiona el ser humano en las ciudades y cómo transita en decir bienvenido el ser humano en lugar de bienvenido el automóvil. Tiene un libro que se llama Vivir entre edificios, hay otro que se llama Del espacio público y de la vida pública, que ese sí marcó mi vida. Jan Gehl es un urbanista que sigo día a día. Arquitectos, Zaha Hadid, me gusta Calatrava, me gusta Norten, me gustan también mexicanos como Barragán. Entonces, vivo en esta dicotomía entre mi profesión, el urbanismo, la arquitectura, y eso es lo que me apasiona en el día a día. Que me parece que es una característica de toda la generación, de nuestra generación, ¿no? El multiverso, como ahora le llaman. Te mueves en un multiverso, Sí. pero también porque estas pistas te van llevando a lo que tiene que acontecer en tu día a día y te va apasionando. Yo siempre les digo, tenemos que abrirnos porque estos caminos siempre te ponen el reto de buscar algo nuevo para que no te encasilles. No, y además traemos una competencia de los jóvenes muy dura, ¿no? Nosotros tuvimos que aprender a usar una computadora ya grandes, ¿no? Mira, mi mejor enseñanza es la que me dan mis alumnos, Sí, por eso me sí lo apasiona, creo. en donde te dan 3 vueltas en todo el tema de la digitalización, en el tema de redes sociales, en el tema de investigación, y precisamente por eso les digo, son mis 2 horas mejor invertidas, porque aprendo para que me paguen Muy bien, no te pagan por aprender. por aprender, exactamente. Oye, Miguel, quiero un par de preguntas para concluir y una que me parece que me resulta muy interesante. ¿Cuál es tu
héroe mexicano, tu personaje de la historia mexicana. Me gusta mucho Zapata Zapata, y también pudiera sonar controvertido, pero me Maximiliano, gusta mucho Díaz. Porfirio Díaz. Me gusta mucho Porfirio Díaz. Muy polémico, pero finalmente en esta historia minuciosa y pormenorizada, creo que tiene aportaciones relevantes en esta contemporaneidad de México, con grandes destellos, pero forma parte también de la historia del hombre. O sea, yo les digo siempre a mis alumnos en historia, la historia no puede ser de héroes, ni de villanos, ni de buenos, ni de malos, sino que es el hombre y sus circunstancias. Y precisamente me gusta más analizar a Díaz desde sus circunstancias que lo polémico que fue precisamente en su actuar como esta figura dictatorial. Prefiero analizarlo desde sus circunstancias y desde sus aportaciones, además de ponerle este tema místico de villancía que no debe de existir en los análisis históricos. Y es el arquitecto del México moderno, El arquitecto hablando de urbanismo, moderno, ¿no? exactamente. Y termino, yo sé que no lo tenías en mente y tal vez, sea motivo de reflexión. Si tuvieras que darle 3 4 consejos a los jóvenes entre los 22 25 años, de edad que están pensando en hacer algo de su vida, independientemente de si tiene que ver con desarrollo inmobiliario, con la abogacía, con un negocio, ¿cuáles serían para ti esas 3 4 claves elementales para desarrollarlas? Yo tengo un gran maestro que se llama José Leskovsky, que es el fundador precisamente de DRT, y nos decía algo que lo he llevado como legado. Nos decía, la historia y finalmente como producto de tu legado tienes que contribuir fundamentalmente en el día a día. Y relacionado con esto, Luis nos decía, la suerte se empieza a repartir a las 7 de la mañana. Es decir, la suerte es producto de tu trabajo. Y finalmente tú te tienes que mentalizar cada día que te levantas a decir, ¿cómo me va a salir todo bien? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo me voy a preparar? ¿Cómo voy a hacer que precisamente todo el contexto que me rodea sirva para hacer un bien al que tienes enfrente? El segundo que yo les diría, independientemente de las canonjías y de los organigramas, me decían: "Oiga, usted es director de una gran empresa inmobiliaria, del cual me siento orgulloso, pero ¿sabes cuál es mi principal función? Ayudar. Independientemente de lo que sé, de lo que he estudiado, de las maestrías, del doctorado que puedo estar contemplando, mi principal función es ayudar. Es para lo único que sirve un director general, en decir cómo te ayudo, cómo te entiendo, cómo extiendo la mano, cómo solidarizo, cómo propongo, pero finalmente estas empresas deben de ser cada vez más humanas. Por eso la tendencia hoy que marcó la era post-COVID es que todos están regresando a las oficinas porque se dieron cuenta de un factor fundamental. Las empresas estaban perdiendo identidad y estaban perdiendo tejido social. Por eso hoy están regresando, porque eso es lo que le da vibra, lo que le da ADN a las empresas. Que finalmente se pueda coadyuvar, que nos podamos saludar, que podamos solidarizar, que podamos darnos pues un toquecito solidario de cómo te ayudo, cómo te abrazo y cómo me interesa lo que estés haciendo tú en la contribución del país. Miguel, muchísimas gracias por Querido la Luis, entrevista. un gran placer estar contigo. Gracias, Miguel.